Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Vamos a hablar un poquito de la crisis económica, diplomática que está teniendo Estados Unidos con Colombia. Y esto, pues, lo que pretendemos es que gente fuera de Puerto Rico, pues, vea este análisis. Pero para los que somos de Puerto Rico, vamos a vernos en el espejo de Colombia. En el sentido de que se nos plantea una opción. Cada 4 años se plantea al puertorriqueño una opción, una alternativa, que es la de escoger un candidato que claramente se identifica con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Ese es Juan Dalmau. ¿Ok? Los medios de comunicación de Puerto Rico llevan años diciéndonos que el escoger a una persona claramente independentista y antiestadounidense, antiamericana, no va a causar ningún tipo de daño a la isla y que todo va a seguir funcionando como siempre ha funcionado hasta ahora. Probablemente en Colombia se pensaba de la misma manera. Esto va a seguir funcionando como funcionaba antes. Pues lamentamos decirle que no es así. Petro está llevando a Colombia y a Estados Unidos a un camino de confrontación. Y eso mismo sucedería con Puerto Rico de Juan Dalmau gobernar o cualquier independentista gobernar. Es un camino a la confrontación que está llegando al punto de que Donald Trump va a empezar a tomar decisiones de recorte de fondos y otras cosas que benefician al colombiano de bien. Pero vamos a escuchar lo que se dice en este reportaje. Hacemos contacto con Hernán Cadavid, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Bienvenido a Voz News. Vamos a empezar con esto. La tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado sustancialmente en los últimos días. Primero fueron las declaraciones y desafíos de Petro a Trump en suelo estadounidense y ahora el presidente Trump ha respondido contra Petro con acusaciones fuertes. ¿Qué le parece esta escalada y qué impacto tendrá para Colombia? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad para expresarnos nosotros desde el Congreso de la República aquí en Colombia sobre esta situación difícil. Primero, lo que hay que decir es que Petro ha ejercido todo un rol de desafío al gobierno de los Estados Unidos desde hace ya varios meses, como quizá tratando de provocar un escenario de crisis. Segundo, los Estados Unidos había tomado una decisión de certificación que no estaba afectando ni a las fuerzas militares ni a los comercios, sino a la persona de Petro. Pero no contento con esto, no contento, pues lo que ha hecho Petro es crear más condiciones bajo las reglas del insulto, de la provocación, del desafío, de la desarticulación con los Estados Unidos para crear este escenario que a él muy bien le sirve. No hay nadie más feliz en este momento con estas circunstancias que Petro, no hay nadie más afectado en estas circunstancias que el pueblo colombiano y los mercados. Por eso hemos insistido mucho que ojalá el gobierno de los Estados Unidos no caiga en esa provocación y preserve esa relación para no afectar a los comercios, que es más de 15.000 millones de dólares entre Colombia y Estados Unidos cada año, porque quien está ganando es, pues, efectivamente la provocación del presidente de la República de Colombia, que navega en el caos. Ahora, usted... Ok, Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Pertenecemos, pero no somos parte. Puerto Rico, en la esencia, es una propiedad de Estados Unidos, que obviamente las relaciones, pues, son totalmente diferentes. Colombia es una nación independiente, soberana, una república, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, aquí se plantea cuál es el panorama. Que ciertamente un liderazgo que no sea afín con las políticas de Estados Unidos va a provocar tirantes entre el gobierno local y el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar en Puerto Rico. En Colombia, pues, no se ha podido. La gente le dio la oportunidad por esa premisa de que como siempre votamos por los mismos, pues siempre tenemos los mismos resultados. Pero ahora me imagino que el colombiano de bien está mirando la situación en la cual se está enfrentando Colombia y estará como que replanteándose su decisión con relación a si fue realmente adecuado establecer a Petro como presidente de la nación o no. Hay que también entender una cosa. Estados Unidos le ofrece fondos sin fin prácticamente al gobierno colombiano para bregar con el trasiego de drogas. Entonces, ¿qué consecuencias tendría
para Colombia el que se recorten esos fondos y entonces que el colombiano tenga que sacar del tesoro, de su tesoro, para entonces bregar y tratar de sustituir esos fondos federales que bajaba a Colombia. Entonces, en Puerto Rico muchas veces se plantea que dependemos mucho de los fondos federales, pero tenemos una nación soberana que también recibe fondos de parte de los Estados Unidos para bregar con un problema de droga. Claro, recibe fondos porque toda esa droga sube para Estados Unidos y lo que se trata de evitar es precisamente ese drama. Acaba de mencionar que este es un escenario que Petro estaría buscando de manera intencional y que esta crisis le favorece. ¿En qué sentido le favorece esta crisis a Petro? Porque él navega en la agitación, en su discurso político. Él le está hablando no al mundo, ni al país, ni al comercio, ni cómo preserva esas relaciones históricas entre Colombia y los Estados Unidos, sino que él le está hablando a su 20-25% de seguidores sobre los cuales le celebran esa tendencia de ruptura con los Estados Unidos. Ese escenario de agitación le sirve de cara a la elección, primero de la consulta de sus precandidatos presidenciales en próximos días, luego en el escenario de la elección del Congreso de la República, que es el próximo mes de marzo, y por supuesto de cara a la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia. A Petro no lo orienta un interés distinto que el de la agitación de su masa electoral, pero desatendiendo, como hemos dicho, los intereses superiores de Colombia, de la estabilidad económica, de los sectores productivos, exportadores de este país hacia los Estados Unidos, que como hemos mencionado, se transan negocios por más de 15.000 millones de dólares al año. Es el principal socio comercial de Colombia, también es el principal colaborador estratégico en la lucha contra el narcotráfico, y hay que entender además que no le falta razón al gobierno de los Estados Unidos cuando dicen dónde está el esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista financiero, donde las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia están llegando a 300.000 y pues lo que se ve es una gran condescendencia con las estructuras narcotraficantes aquí asentadas en Colombia. Y en ese sentido... Entonces, volvemos. El gobierno, la gran crítica que hacen los sectores que creen en la independencia de Puerto Rico es que Puerto Rico depende demasiado del comercio estadounidense. Necesitamos ser soberanos para abrirnos al mundo. Pero entonces vemos a Colombia, que es una nación que puede abrirse al mundo, pero no tiene ningún reparo en mantener una relación comercial con Estados Unidos que le produce a la economía colombiana 15 billones de dólares. Entonces no hay problema. Entonces, lo que tiene que hacer el puertorriqueño es mirar cómo las demás naciones se relacionan con Estados Unidos y el beneficio de esas naciones para Estados Unidos. El otro elemento aquí, ciertamente, Estados Unidos envía dinero, o sea, tipo Estado, a Colombia, ¿verdad? O sea, Colombia dice, ¿sabe? Yo trabajo con el problema de la droga, pero desde un punto de vista federal. Si el gobierno de Estados Unidos no me enviara la cantidad de dinero que me está enviando para bregar con el problema del tráfico de droga, a Colombia se le haría difícil trabajar con esto. Pero desde que llegó Petro, parece que el dinero no se está utilizando correctamente. Y parece que se le está permitiendo a los carteles incrementar ese tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Se da a conocer en estos últimos días el ataque estadounidense contra una narcoembarcación vinculada a la guerrilla del ELN. ¿Qué implicaciones tendrá esto precisamente en las relaciones con Colombia, especialmente tras estas declaraciones del presidente Trump sobre Gustavo Petro, en donde incluso lo acusó de ser un narcotraficante? Bueno, como lo hemos visto en los informes de Vox News, en voz del periodista Juan Esteban, desde la Casa Blanca, los colombianos tenemos la comprensión de cuáles son esas motivaciones. Si aquí en Colombia no hay capacidad para controlar lo que está sucediendo en materia de la colaboración que se les ha brindado y sigue creciendo el número de toneladas exportadas hacia los Estados Unidos, principalmente de coca desde Colombia hacia los Estados Unidos tienen toda la capacidad de operar en esas aguas del mar Pacífico o el Caribe para interferir esos cargamentos. Claro que como lo estamos viendo en las imágenes, desde Colombia salen toda esa capacidad de equipos semisumergibles, lanchas rápidas que si no son controladas por las autoridades colombianas sean interceptadas por los Estados Unidos. A los únicos que les molesta que eso suceda es al gobierno de Colombia, pero el pueblo colombiano aprueba que haya ese tipo de interdicciones, ese tipo de acciones contra la criminalidad, sea en aguas colombianas o sea en aguas del Caribe o sea en aguas más cercanas a los Estados Unidos. Pero no se puede entender
que al gobierno de Colombia le moleste que haya acción militar de interdicción por parte de un país que está siendo afectado en la medida que Colombia no ha podido controlar ese escenario. Y hablando precisamente de la... Yo me pregunto, todavía sigo preguntándome, ¿por qué, sabe, el pueblo colombiano es un pueblo que se siente bien siendo aliado de los Estados Unidos? Aún no entiendo, no estuve pendiente de esa campaña política, pero aún no entiendo cómo, cómo Petro, con su pasado guerrillero y con su pasado de ser anti-estadounidense, pudo convencer al pueblo colombiano de darle su voto. No, son cosas, porque realmente, o sea, una cosa es lo que el político dice antes de ser presidente, y ya hemos visto videos de Castro diciendo que él no era comunista antes de llegar al poder, y después transformarse en la bestia que fue, pero había unos atisbos que uno podía observar y uno advertía, pero lo que pasa es que es como siempre sucede. Hay personas en los medios de comunicación que no son engañados, que ellos saben lo que quieren. Y los invitan a entrevistas acomodadas para que el candidato diga y deshaga, ¿verdad? Hay otros que simplemente están engañados. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo quiero un gobierno limpio. Y entonces, pues, traes el candidato de la independencia, o traes el candidato medio comunista, o traes el candidato socialista, o traes el candidato antiestadounidense, y lo sientas a la mesa a hablar y no lo ajoras, no le das preguntas difíciles, simplemente entra y habla como te da la gana. ¿Ves? Entonces, eso poco a poco va saturando hasta que abre los ojos y de acá y por qué yo voté. Pues este tipo, primero que no ha provocado ningún tipo de cambio positivo en Colombia. Y segundo, lo que está provocando es que Colombia vaya en una dirección que estoy seguro que más del 80% de los colombianos no quiere que vaya. A una confrontación con Estados Unidos. La lucha contra el narcoterrorismo que lleva a cabo Estados Unidos en el Mar Caribe. Aunque el presidente Petro no ha reconocido a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, sí se ha manifestado en contra de estos operativos en contra del narcotráfico en el Caribe. ¿Cuál podría ser su motivación? Y también le pregunto si es cierto que bajo la administración de Petro ha bajado el narcotráfico en Colombia, como él lo asegura. En lo absoluto, eso es lo más falso. Primero, han aumentado las toneladas que han incautado, pero es en consecuencia que han aumentado mucho más las toneladas que están exportando. Primero. Segundo, las cifras son concretas. Estamos llegando a las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Solamente para hacer una comparación, en el año 2002, terminando el 2007-2008, el gobierno Uribe, Colombia llegó a tener 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos y las considerábamos todavía altas. Y de 41 a la fecha estamos llegando a 300.000. Es imposible decir que tienen una lucha efectiva contra el narcotráfico. Y el gobierno Petro dice que no ha reconocido a Maduro. Claro que lo ha hecho. Y lo ha hecho de facto. Y lo ha hecho enviando a sus ministros a tomar decisiones con el gobierno ilegítimo de Maduro. Y lo ha hecho cuando en sus redes sociales el propio Petro desestima y dice que el cartel de los soles no existe y que el tren de Aragua es por allá una expresión de más o menos unos muchachos desorientados. Y por supuesto que lo ha legitimado de facto cuando toma decisiones de carácter binacional en la frontera Colombia-Estados Unidos. Claro que lo ha reconocido, solo que pareciera que no quiere tener la gallardía de volver a pararse frente a Maduro o al lado de Maduro como lo ha hecho durante todos estos últimos años. Así que esa es la excusa de Petro, que ustedes muy bien saben, días recientes ha sido afirmado, claro, lo que todos los colombianos conocemos, cómo fueron financiados en su momento por vía de PDVSA y otras estructuras en toda esa visión chavista de América Latina. Finalmente, en 30... Y no es lo que tú digas, es lo que tú hagas. ¿Entiendes? Y a lo mejor, como él dice, de facto, pues no lo ha hecho, pero a través de ciertas acciones, Petro ha validado el gobierno de Nicolás Maduro, de la misma forma que sucede en Puerto Rico. Ahora mismo en Puerto Rico, el representante de la independencia en Puerto Rico tiene un problema. ¿Por qué? Porque ante el advenimiento de lo que está sucediendo con Maduro, ellos no saben dónde posicionarse. Ahora tratan de mantener distancia con Maduro, pero en el pasado habían fotos y habían videos de ellos relacionándose con esa narcodictadura.
Y ahora los cuestionamientos que se le hacen a Maduro, a Juan Dalmau, es, ¿habrás recibido dinero de parte de esta gente para tus campañas políticas? ¿De qué forma ellos están financiados? ¿De qué forma ellos están ayudados? Y vas allá a buscar apoyo, y vas allá a buscar algo, porque hay videos claros y hay fotos, hay de todo del candidato, ¿verdad? Entonces, no saben cómo contestar, porque saben muy bien que, o sea, ellos son independentistas, podrán socialistas y todo lo demás, pero saben lo que es política, ¿entiendes? Y saben las implicaciones que traería para ellos ellos abiertamente identificarse con el movimiento de Nicolás Maduro. Pero nada, sin querer salió una comparación y un contraste entre Colombia y Puerto Rico, un territorio no incorporado a los Estados Unidos, una nación soberana que ambas de una forma u otra han recibido la influencia directa de Estados Unidos a través de fondos federales y a través de relaciones comerciales, que han sido muy beneficiosas para, para los respectivos territorios. También vemos que en el caso de Colombia sucumbieron ante una persona que claramente representaba lo que era la izquierda radical de Colombia, pero pudo articular un mensaje que convenció a las personas. Probablemente los medios de comunicación ayudaron a que ese candidato ganara la elección. Y en Puerto Rico vamos a estar de aquí a más o menos 3 años en la misma disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿O seguimos con el Partido Nuevo Progresista? ¿O le damos la oportunidad nuevamente al Partido Popular Democrático para que nos gobiernen? ¿O seamos seducidos por el candidato de la izquierda de Puerto Rico y Puerto Rico entre en las mismas dinámicas de confrontación, cual nunca ha pasado en Puerto Rico, con las mismas dinámicas de confrontación que hoy Colombia enfrenta? Esa es la situación. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en la próxima. Bye.